Ronaldinho Soccer. Benacer revela por qué salió del América. En entrevista con Cuauhtémoc Blanco, el técnico del equipo en 1994 y 1995 aclara que Cuapa le pidió no alinear a Joaquín del Olmo, lo que rechazó tajantemente. El que fuera director técnico del América en 1994 y 1995, Leo Benacer, reveló que por defender a Joaquín del Olmo en su alineación, el entonces presidente Emilio Díez Barroso decidió cesarlo del club. El entrenador holandés, quien también dirigió escuadras europeas como el Real Madrid y fue el hombre que paró en la cancha a un equipo de estilo ofensivo, fútbol espectáculo que la afición agradeció en los años 90. Y aunque regresó para 2003 y 2004, el DT ya no pudo plantear un once ideal creador de goles, aunque sí logró cierta regularidad. En entrevista vía telefónica con Cuauhtémoc Blanco para su programa de Fox Sports, Benacer respondió por primera vez a la pregunta del por qué salió del club de manera sorpresiva en el ya lejano 6 de abril de 1995. Por el presidente aquel, Díez Barroso, que quería meter mano en el equipo, mencionó al técnico para luego bromear, la culpa la tenía del Olmo. Y explicó, Joaquín tenía conflictos económicos con el presidente, y me dijo que el chico no iba a jugar, pero yo no iba a romper a mi equipo. Por ello agregó y luego del domingo cuando Del Olmo jugó ese lunes, a las 7:30 en mi casa de Cuernavaca, me llama Rubolota, entonces vicepresidente del América, y me dice que agarre mis maletas. El holandés mencionó que en los años 90 llegó a Cuapa con el objetivo de coordinar el talento que tenía este equipo, estaba mentalmente muy fuerte. Además de que yo tenía la idea de que ese equipo fuera capaz de dominar el fútbol mexicano e internacional. ¿Pero por qué dejó al América, profe? Díganos, por favor. Porque aquel presidente me ha mandado a casa. ¿Por qué? No, es así, ¿Por qué? es ¿Por así, qué? no lo sé, usted sabe por qué. Pero sabe usted mejor. La culpa tiene Joaquín. Pero otra vez, siempre Joaquín. Ya no, es la verdad. Joaquín tenía un conflicto económico con el presidente y aquel presidente me ha prohibido de jugar con Joaquín en el 11 titular. Y yo he dicho que no, que el chico va a jugar. Ninguna duda, yo no voy a romper mi equipo simplemente a base que usted tiene un pequeño problema con un jugador. Me ha dicho que no, que Joaquín no juega. Y yo he dicho que sí, que Joaquín juega. Y Joaquín ha jugado aquel partido. Y el lunes por la mañana hemos jugado este partido con Joaquín el domingo y el lunes por la mañana a las 7:30 a mi casa en Cuernavaca, que ha llamado a mi puerta el señor Rubolota y me ha dicho, oye, que te puedes preparar las maletas porque ya está. Entonces, esta es la historia, ni más ni menos. O sea que defendió mucho a su hijo, profe. Ya, pero acaba de pasar lo tiene mismo. la culpa para romper mi época en México, joder. Por creo yo, el capricho que era de esos últimos años que estaba comentando anteriormente de Panchito Hernández, y llegaron otros dos vicepresidentes deportivos en el equipo. Uno se llamaba Giuseppe Rubolota y otro se llamaba Roberto Chapa. ¿Qué sucedió? Empezó a haber una pugna interna muy grande de celos, porque como en ese equipo jugaba tan bien, quien había traído los africanos había sido Giuseppe Rubolota, un promotor que fue trabajando de tal forma que acabó ganando la confianza del presidente de la América, que era Emilio Díez Barroso, siendo el mandamás. Le ganó su confianza, empieza a traer esos futbolistas. Trajeron a Joaquín del Olmo. Joaquín del Olmo también. El Potro. El Potro también. Entonces, en la conformación del equipo, Panchito ya no tuvo mucho peso. Estaba ahí, pero no lo tomaba mucho en cuenta. Entonces empezó a haber muchas pugnas y algunos futbolistas, obviamente sí, empezaron a como que a disfrutar de esas mieles y empezaban a tener una vida un poco más intensa con relación a los compromisos y responsabilidades que tiene un futbolista profesional.
¿no? O sea, siendo más claro, empezaba a ir de desmadre, a salir, ¿no? A irse de antros de moda. Y el presidente y mucha gente de Televisa los veían y empezaban. Cuauhtémoc estaba empezando, no estoy diciendo de desmadre Cuauhtémoc, aunque siempre le gustó, pero bueno, él estaba empezaba a jugar fútbol, fútbol, exactamente. El desmadre ya lo había empezado. El jorobado ya siempre le gustó, pero ya después se fue tranquilizado. Estaba Villa también, Larita, ¿no? O sea, había una mezcla de jugadores que estaban plenamente identificados con el América porque eran de fuerzas básicas, o sea, ahí sabes perfectamente, o sea, sientes eso mucho más. Y los extranjeros lo logramos hacer con que se metieran a ese carril de alta velocidad con nosotros, ¿no? Jalamos los extranjeros, que en este caso era, sobre todo el caso de Villic y de Kalush, ¿no? Que no era nada fácil, nada sencillo. Adrián Chávez era el portero, en ese entonces estaba Edu, claro, brasileño. Jugadorazo, buenísimo, crack. Y Bartichotto, ¿no? Digamos, eran los 4 extranjeros. Entonces, no era nada fácil, no era nada sencillo, pero logramos hacer una comunión bastante importante con ese grupo. Pero había de repente esas distracciones, esas salidas, ¿no? Esas fugas. Entonces empezó a generar, ¿no? De repente, me acuerdo que calificamos faltando 10 fechas para que acabara. Era torneo largo. Y éramos nones, no eran equipos pares. Entonces había una semana que íbamos a descansar, porque como eran nones, los equipos, siempre un equipo descansaba una jornada. El equipo bien, Ben Hacker más claro que nunca, consciente de todos, cuidando todos los detalles. Pero, por ejemplo, te pongo así un ejemplo básico. Ahí en la América existía una casa club. Ahí concentrábamos. Y esa había sido la gran creación de Panchito Hernández. Ben Hacker dijo, ya no quiero concentrarme acá, estaba la escuela, hay muchas distracciones, un equipo como el América, grande. Ben Hacker siempre haciendo esas comparaciones con el Real Madrid. No es como el Real Madrid, no tenemos que ir a un hotel. Entonces se decide concentrar en el hotel, en el Royal Pedregal. Entonces ahí ya fue el primer choque que se tiene, y Rubulota apoyando a Ben Hacker. No, dice, sí, entonces vamos al Royal Pedregal. Entonces ya como que Panchito se sintió relegado. Y cosas como esas empezaron a pasar mucho en el club. Entonces el ego, la vanidad, empezaron como que a deteriorar un poco el seno del grupo. No tanto incluido con los jugadores, pero a nivel de directivos. Pero llega un momento en que alguien le dice a Ben Hacker que había muchos futbolistas que estaban yendo de fiesta, de parranda, de relajo. Entonces habían reuniones, ¿no? Me acuerdo perfectamente porque era el capitán. Entonces Ben Hacker me llamaba y me decía, oye, hay que jalar más la correa ahí, hay que apretar más porque está viendo eso y eso, y sí. Entonces hacíamos los típicos asados, ¿no? Y asados bien, no tanto de asados, pero no de conciencia, ¿no? De entender, ¿no? que teníamos todo para salir campeones, etcétera. Pero entonces también empieza a haber algunos resultados que no fueron de todo el agrado de Emilio Díaz Barroso, el presidente del equipo. Resultados que inclusive ya estaban, no que planeados, ¿no? Pero ya se habían visualizados por Ben Hacker. Dijo, el equipo va a tener un bajón porque ya calificamos con 10 jornadas de anticipación, pero lejos. O sea, estábamos bien, éramos más goleadores, el equipo jugando muy bien. Entonces empiezan a haber como que inquietudes en el seno directivo, empiezan a como querer cuestionarles a Ben Hacker. Y hay unos 2 o 3 eventos que marcaron, ¿no? Digamos que Emilio Díaz Barroso le marca a Ben Hacker y que Ben Hacker textualmente los mandó a volar. O sea, no correspondió a esas citas, no se presentó a esas citas que eran en Televisa. Ven esa semana que era la antepenúltima, más o menos, o faltaban unas 4 jornadas, viene una semana, Ben Hacker les dice, váyanse de vacaciones, les voy a dar 4 días. Imagínate, el medio de torneo para Panchito, ¿para qué época hacer eso con el América? Váyanse de vacaciones, descansen, pero eso sí, cuando lleguen acá, los quiero enteros, fuertes, como unas balas, ¿no? Que él hacía unos interescuadras muy intensos, muy al estilo europeo, como hoy en día muchos entrenadores
quieren, ¿no?, emular ese tipo de entrenamientos. ¿No? Había como que se estaba cambiando esa vieja fórmula, añeja fórmula de los entrenamientos que tardaban muchísimo, pero eran largos, pero no eran tan intensos, con entrenamientos mucho más cortos, pero mucho más intensos, ¿no? Todos metían, era entre squad fuerte entre nosotros, ¿no? El grupo estaba muy, muy compenetrado, pero empieza a haber ese tipo de situación y entonces empiezan, ¿no?, a ver esas grietas a nivel directivo, a nivel de equipo, como que incertidumbres, molestias a nivel de directivas, problema entre los vicepresidentes deportivos. ¿Qué sucedió? Para no hacerte cuento largo, deciden darle las gracias a Ben Hacker, faltando 2 semanas para que empezara la liguilla, 2-3 semanas. Traen un entrenador que estaba haciendo mucho suceso en el Colo-Colo, que era Josek, Marko Josek, fue inclusive entrenador de la selección de Croacia en el Mundial, que conocía a Cuauhtémoc perfectamente, pero un entrenador con otros tintes mucho más de seriedad, de ser un poco mucho más rígido en su forma de actuar, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues el equipo se diluyó, o sea, se perdió ese encanto, fue una desilusión tan grande que hasta inclusive llegaron algunos futbolistas a decir, hay que hacer una huelga, no hay que regrese Ben Hacker, ¿cómo es posible? ¿No? Porque lo habían citado como 3 veces y es Barroso, en ninguna de las 2 primeras los mandó a volar, la tercera también los mandó a volar, entonces es Barroso ya encabronadísimo, dice que agarre, porque vivía en Cuernavaca, bueno, en Tabachines. Entonces tiene el club de golf, Ben Hacker jugaba mucho golf, entonces a que agarre sus palos de golf y se vaya a la chingada, ya no quiero saber más nada. Entonces fue una bomba atómica, o sea, como jugaba el equipo, como mencionas, todo lo que se estaba haciendo, toda esa revolución en el fútbol mexicano, lo que habíamos transmitido como equipo, el América, inclusive el uniforme que se había cambiado, porque ya no era aquel tradicional, ¿no? Se cambió, era un uniforme que era como un plumaje, sí, emulando el uniforme de Alemania, sí, ¿no? Ya era Adidas nuestro representante, ¿no? Digamos que teníamos el contrato de publicidad, muchas cosas se fueron cambiando, pero se fueron diluyendo y se acabó yendo por un excusado a partir del momento que se encabronaron con Ben Hacker, lo corrieron y entonces se partió esa armonía, se diluyó. Vino un desencanto muy marcado por parte de todos. Traen a Jose y empieza a actuar de otra forma, otra metodología, otros entrenamientos, una mano más dura, más exigente. Cuauhtémoc, me acuerdo que se había hecho un corte de pelo con el número que se empezó a usar. ¿Se acuerdan? Que sí, puso el número, creo que Cuauhtémoc traía el número 13. Entonces llega Jose, me llama, ¿cómo es posible? Un futbolista de la América no puede tener este tipo de cortes de pelo, parará, pirirí, ¿no? Entonces yo hablando con Cuauhtémoc encabronado, haciendo berrinches. Entonces, y así como muchos otros casos empezaron a surgir y obviamente los africanos, mi querido Kalusha, Villic también se desilusionaron, no entendían cómo era posible que habían corrido a Ben Hacker con todo lo que estaba haciendo. Entonces el equipo fue y enfrentamos al Cruz Azul en la liguilla, en el partido en cuartos de final. Y el equipo distraído, no estábamos tan metidos todo y nos acaban eliminando en la primera ronda, en cuartos de final. Bien, mi máquina. Bien, mi máquina. ¿Cómo dolió? Saguito, entonces, prácticamente por decisiones de directiva, no tiene un título más en América. Así es. Porque ese era tiro cantado. Sí, era tiro cantado.